Hola, estamos en comunicación con Daniel Roca, él es militante del Partido Comunista Uruguayo. ¿Cómo estás? Te saluda Nar Néstor para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Néstor? Un gusto estar contigo y con la audiencia. Gracias. Igualmente, gracias por tu tiempo. Bueno, para arrancar ahí ya de entrada nomás, eh, ¿cómo es la situación actual en Uruguay respecto a la pandemia? ¿Cómo es la llegada de la calle Pou después de 15 años de gobierno del Frente Amplio? Bueno, la pandemia en sí, por ahora, si comparamos con el resto del mundo y la región, eh, nuestro caso es similar al paraguayo, ¿no? Sí, Se controló rápidamente, se cerraron las fronteras rápido, creo que 1 o 2 días antes que Argentina, unos días antes que Argentina. sí, El flujo de extranjeros, o de viajeros que estaba fuera de Uruguay, este, no fue tan voluminoso como por ejemplo, como pasó en Argentina. claro, Y después nosotros, si vos mirás el mapa de Montevideo, si bien Montevideo es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, es una ciudad muy abierta geográficamente. O claro, sea, nosotros tenemos edificios y tenemos conglomerado ahí en la 18 de julio claro, y en algún muy poco, no es densamente urbana Montevideo. El uruguayo de por sí, una de nuestras características, entre otras cosas, que somos bastante conservadores. claro, Entonces creo que no, de algún modo la calle es un acto demagógico, ¿no? Porque mientras se preparaba para habilitar leyes que avalen los allanamientos nocturnos, salía a declarar por los medios que él priorizaba la libertad, por ejemplo, ¿no? claro, O mientras había 2 casos de coronavirus en una ciudad, en una localidad a 300 kilómetros de Montevideo, como 33, parecía tomada por los militares a la entrada y en la salida de la ciudad, y el tipo estaba hablando de la libertad, ¿no? total, Pero total. bueno, el tema es que por varios motivos, también, ojo, la calle Pou está muy bien asesorado publicitariamente y bueno, el sistema de salud uruguayo, qué sé yo, es un sistema medianamente aceptable, o sea, Claro. no sé, lo podemos poner similar al que puede llegar a tener Santa Fe, digamos. Entonces, Claro. sumarle todos esos factores, no tenemos subtes, no tenemos grandes conglomerados, no hizo falta declarar una cuarentena y hoy estamos creo que en 50 muertos en total. Y cuando aparecen 20 contagiados por día es todo un acontecimiento, digamos, Claro, ¿no? claro. Pero creo que todo ese paquete hace que se haya manejado muy bien la pandemia, eso hay que decirlo, ¿no? Independientemente del sistema de salud que puede haber dejado bastante robusto el Frente Amplio, eh, ¿crees que hay un comportamiento igual de la población uruguaya que es un poco más consciente por ahí que la que estamos viendo nosotros acá en la urbe? Sí, ahí en Uruguay hay algunas cosas que hay que dejarlas claras. Por ejemplo, la Constitución uruguaya no te garantiza la salud. Uno de sus artículos dice que la persona tiene que hacerse cargo de la salud y vos tendrás que justificar tu indigencia, tu incapacidad para que el Estado se haga cargo. O sea que también, o sea, lo robusto del sistema sanitario uruguayo de todas maneras no es tanto por el lado de lo que acá llamamos atención pública, que salvo excepciones, el hospital de clínica y algunos otros hospitales, no es buena. En general, la mayoría de las personas, aun sean humildes, tratan de tener siempre una mutualista y por distintos convenios estar asociado a una privada, digamos, ¿no? Claro. Pero eso también hay que decirlo. Así que bueno. Ah, Eh, ah, ah, Después, sí. sí, sí, no, decime. No, 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 no. Eh, Completamente. Respecto con eso, ahí voy, ¿no? Porque últimamente, en los últimos 2 meses, los medios hegemónicos y la derecha, como se quedaron sin Chile, sin Perú, ahora están, la nueva panacea liberal parece ser Uruguay para la prensa hegemónica. Sí, tal cual. Y bueno, yo creo que uno, si más o menos indaga y tiene un mínimo de observación Claro. crítica, o sea, las cortinas de humo, las cajas chinas que nos vende todo el Sí, tiempo el grupo Clarín, La Nación, sí, sí, sí. Infobae, América, creo que Uruguay ya lo podés comprobar mucho más cerca, digamos, ¿no? Entonces, nos demonizan Venezuela, nos pretenden maquillar a ese núcleo dirigente de sociópatas que es los Estados Unidos, ¿no? Un país que, una cosa rarísima, un imperio democrático,
Sí, gestador de golpes de Estado, inhibidor de la democracia a lo largo de su historia. Que nos lo presenten, o sea, los medios lo presentan de esa manera. En el caso uruguayo, a uno le causa gracia, digamos, ¿no? claro. ¿Qué quiere que te diga? Sí, pero la Pero bueno, gente lo cualquiera compra. que... No, yo no sé si lo compran, yo creo que lo venden y lo ponen en oferta, digamos, Bueno, eso ¿no? también, sí, claro. Y que lo ofertan, o sea, lo ofertan mucho y le hacen mucha publicidad. Ahora, de ahí a que lo compren, claro, lo repiten tanto, pero es muy inconsistente esos argumentos. Cualquiera que vos preguntés, bueno, ¿cuánto sale un café en Uruguay? ¿Cuánto sale un alquiler? ¿Cuánto es un salario? Todas esas cosas. Es decir, si tenemos más o menos una idea, que si un salario de un docente en Uruguay puede estar en los $800, Claro. ¿no? Vos lo agarrás acá el cambio y decís, Sí, bueno, ¿cuánto está? Está a 90, lo querés poner en el ilegal, bueno, claro, es plata. Bueno, pero un alquiler de un departamento de Montevideo con un dormitorio y un comedorcito no baja de los 400 a $500, digamos, ¿no? claro. El Entonces, costo de vida es muy alto. saca la cuenta, digamos, hablando entre 35 y, si lo querés ver con la otra cotización, 60, 70 mil pesos. Y así lo que quieras. El tomarte por 15 cuadras un ómnibus, como le decimos en Uruguay, ¿no? Un Claro, colectivo, te sale 90 centavos de dólar. O sea, claro. estamos hablando de 70 mangos. Sí, Un exactamente. bondi, digamos, ¿no? Sí, 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 total. La comida es carísima. Bueno, no hablemos ni de los servicios, ¿no? Uruguay tiene un sistema, la empresa estatal nuestra tiene un sistema donde vos, depende de los horarios que consumís, pagás más tarifa o pagás menos. Si vos consumís luz de 20 a 24 es una tarifa, si vos consumís en la madrugada es otra, por eso muchos montevideanos, muchos uruguayos, nada, tratamos de bañarnos fuera de los horarios, o se compra además un reloj que te permite medir a vos cuándo lo pones, cuándo activás el termotanque eléctrico, o cuando no, pues nosotros no conocemos el gas natural. El gas natural, el gas, muy pocos edificios de Montevideo tienen gas y después además es la garrafa. Uruguay no tiene conexión de gas natural, ¿no? Así que para la vida cotidiana, por supuesto que si vos sos millonario, bueno, si vos sos millonario, vivís, Claro. para vos hay lugar qué sé yo, capaz Sí, que en La San Martín. Paloma, en Punta del No, no, Este. sí, no, bueno, no, por supuesto, Punta del Este, San Ignacio, tenés en Carrasco, en Posito, pero yo creo que nadie va a dar los pasos para ir a trabajar a Uruguay y buscarse un laburo en Uruguay, ¿no? Claro, salvo Alperín, que es el dueño de Mercado Libre, ¿no? Y Alperín, la época esta lo ayuda. Es increíble que esos negocios supuestamente valgan lo que valen, esa es otra discusión, porque nos encontramos ante la riqueza real y la riqueza Claro, ficticia, ¿no? sí, sí, total. Pero bueno, esa es otra conversa, pero bueno, ponele, él no va a tener problema en ningún lado. Claro. Sí, a pesar de que supuestamente sacaron leyes para reducir el gasto fiscal de los que vengan, se radiquen en Uruguay, con toda esa demagogia que... Y Uruguay tiene toda una tradición, ¿no? Una tradición de paraíso fiscal. Sí, Yo claro, a lo largo de décadas, en mi caso, si bien vine muy joven a vivir a Argentina, en el año 85, pero ya desde el 98 que vivo prácticamente en los dos lugares. Ahora la pandemia me dejó del lado argentino, claro, pero si claro, no claro. estaba en los dos lados y muchas veces he vivido más en Uruguay que en Argentina. La cantidad de veces que me he cruzado con gente que la llevaba en el bolsillo además, ¿no? Para depositarla o que hacía inversiones. Varios de grupos de personas que iban a poner la guita en Uruguay porque ahí podían tener más cubierta su oración, ¿no? Claro, Básicamente. claro. Te quería consultar un poco cómo fue, porque acá pasó muy desapercibido el tema de la ley de urgencias de la consideración que fueron un paquete de deudas de que van hasta permitir la represión, Sí. hasta el Ministerio de Medio Ambiente, si no me equivoco, ¿no? Toda una bolsa de gato que se negoció lo antes Sí, posible sí. apenas asumió, ¿no? Sí, bueno, de algún modo es la LUC, la Ley de Urgente Consideración, significó el verdadero plan de gobierno, que no fue manifestado en la campaña electoral. En la campaña electoral, al mejor estilo Macri, Claro, pero, ojo, la calle Pou es hijo de en la calle Herrera presidente y viene de la familia, ¿no? De Luis Alberto Herrera, por lo tanto, de chiquito lo formaron como familia política para que fuera presidente, digamos, ¿no? claro. La calle Pou no es alguien que a No es la hora la de... torpeza de Macri. No es un domador de reposeras, digamos, Claro, ¿no?
Eso es lo primero que tenemos que tener. Sí, es un cuadro, no es un boludo metido. Es un cuadro. Ahora, ese cuadro en campaña se presentó como el cambio, lo mismo que en macrismo, ¿no? Y bueno, y la LUC termina siendo el proyecto real de gobierno de la multidolor, como le decimos a algunos, ellos se llaman multicolor. multicolor. Y como si bien decís vos, la verdad que es un mamotreto, fue un mamotreto de 500 y pico de artículos, después un poco lo achicaron, pero claro, en el Parlamento fue votado, el Frente Amplio creo que votó más o menos el 25 o 30% de esos artículos, porque por supuesto cuando haces un plan, cuando haces un proyecto de eso, van verdes, van maduras, van podridas, va todo junto, ¿no? Claro, total. Esa es la gracia. Y ahora en lo que estamos es en ver la posibilidad de poner en marcha un plebiscito justamente para estudiar cuáles de los artículos de esa ley a un sector de la sociedad uruguaya nos parece que deben ser derogados, ¿no? Si las cosas caminan bien, se estaría arrancando a principio de año que viene con la juntada de firmas, hay que llegar a 700.000 firmas más o menos del pueblo uruguayo, el 25% del padrón registrado para votar, y si es así al año siguiente, porque si es año electoral, coincide con las elecciones, pero si no, no, al año siguiente tendríamos la consulta. Mientras esto va a ir prosperando, se va a ir reglamentando y se va a ir poniendo en funcionamiento. El Ministerio de Medio Ambiente, bueno, es una de esos, nosotros siempre decimos, bueno, ¿no? Brasil tiene hace 30 años el Ministerio de Medio Ambiente, mucho no le ha servido para defender a la Amazonia y al Mato Grosso y a otras zonas, ¿no? Que te pongan un Ministerio de Medio Ambiente, no. Hablemos de la direccionalidad política, de la toma de decisiones de tu política medioambiental y ahí hablamos, digamos, no hace falta ministerio para eso. Pero bueno, así que bueno, yo ya te adelanto un poco que vamos a estar en esa pelea. Ahora la clave está en lograr en que el PIT-CNT, la principal y casi, no única, pero la central de trabajadores que reúne el 95% más de los gremios en Uruguay, apoye, y parece que sí, pero hay que ver justamente qué parte de la LUC es la que vamos a cuestionar, que ojalá sea casi toda, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué crees que fue que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio desgastó y perdió contra la calle? Hay un viejo dicho, no me acuerdo de quién, que hace muchos tiempos, no sé, politólogo, decía que bueno, cuando el problema de los gobiernos que se tiran demasiado al centro es que terminan siendo de derecha, ¿no? Claro. Y económicamente el Frente Amplio terminó siendo un gobierno bastante similar, por eso en Uruguay hubo, a lo que sería un gobierno de derecha, por eso en Uruguay hubo esa armonía que hay, esa falta de grieta, esa cosa de que se lleven tan bien, que todos tengan buenas relaciones con Washington, que todo, bueno, eso explica un poco también el Frente Amplio. Yo creo con el PT, si vos te fijás por sus programas, después de la salida de la dictadura, tal vez fueron los proyectos en la previa latinoamericanos con propuestas como más profundas de transformación social, ¿no? Danilo Astori, quien fue después de 15 años ministro de Economía, proponía a la salida de la dictadura, era el estandarte del no pago de la deuda externa, ¿no? La moratoria para ir hacia la auditoría y no pago probablemente, de acuerdo a lo que diera la auditoría. Y fíjate que ha sido el garante de la economía en ese lento y progresivo endeudamiento externo uruguayo que está maquillado con unas cifras en su Producto Bruto Interno que se le aportan las zonas francas, que se le aportan las calificadoras de riesgo, o sea, hay una... Pero si vos tomás el endeudamiento nuestro, vas a ver como cada vez tiene más incidencia en el Producto Bruto Interno y además hay una bestialidad. Nosotros estamos destinando por año entre 2.500 y 3.000 millones de dólares en pago de intereses, como si Argentina erogara todos los años 35.000 millones de deuda transfirieran. Eso obviamente que no se puede solventar si no es tomando deuda para deuda, digamos. Claro, o haciendo recortes fiscales a la salud, educación. Bueno, el FA, justamente, una de las cosas, el FA, la política de recortes, no te diría que fue lo que aplicó, sino más bien que el más endeudamiento. Claro. Más endeudamiento. Totalmente. Ahora sí viene el ajuste, porque esa infladera en algún momento... Claro, se corta, ¿no? En algún momento te cortan la canilla.
Sí, te cortan la semilla porque más quieren venir por otras cosas. Quieren venir por tus empresas públicas que aún tenés bajo tu... Recordemos que Uruguay en los 90 resistió a través de Sí, consultas populares las privatizaciones de las empresas públicas. Se han tercerizado muchas de esas áreas, tanto en teléfonos como en la luz, como en el agua. Pero bueno, siguen siendo la parte de producción y todo eso estando en manos del Estado. Pero van a venir por eso, sin duda, ¿no? claro. Además, Uruguay lo han destrozado desde el punto de vista medioambiental. Lo que han hecho con nuestro país, yo tenía la posibilidad de recorrerlo todo de punta a punta hace unos años, y salvo el departamento de Artigas, que está más al norte, que aún conserva otra estructura, porque las rutas no han llegado. Uruguay quedó como un campo de golf, donde el verde es la soja y los arbolitos son los eucaliptos, digamos, ¿no? Claro, para la pasta de células. Y en localidades como donde yo he vivido, yo me crié en un pueblo muy cercano a Río Santa Lucía, pegado a Río Santa Lucía. Sí. Vos vas en el ómnibus y ves la soja llega hasta el borde del arroyo, la planta. Claro. O sea, el motivo del borde te digo medio metro. Claro. Entonces eso después escurre, genera una serie de transformaciones en nuestras aguas que, bueno, el agua de Montevideo, bueno, la puedes tomar, el cloro que tiene, por ejemplo, o sea, que se toman. Y también eso ha elevado la temperatura de las corrientes de los ríos, y ¿viste? No sé si estás enterado que después en el verano tenemos cianobacterias, y una cosa que insólita en Uruguay, vos tenés durante varias semanas las playas de toda la Costa de Oro, o sea, Canelones, y ha llegado hasta Punta del Este, casi, las playas con la bandera roja porque están contaminadas, no te podés bañar por las cianobacterias, ¿no? ¿Eso tiene que ver con las plantas de producción de pasta de celulosa de papel o...? Eso tendría que ver con que los residuos que se ven, que se vuelcan, no solo de ahí, sino todo lo que escurre de justamente lo que se cultiva con la soja, La soja, claro, está bien. lo que vuelcan los feedlots también, Claro. hay una zona donde se vuelcan la materia que sale de los feedlots. Sí. Todo eso genera una producción o sea, eleva la temperatura y genera la producción de unas algas que son las que están relacionadas con este tema de las cianobacterias. Tremendo. Y eso siempre invisibilizado todo con la luz de Punta del Este, ¿no? Como... Y con nuestro conformismo uruguayo, ¿viste? Que vamos y decimos, bueno, esta semana, qué sé yo, 2 días no me puedo bañar, y bueno, está, me baño mañana. Una cosa que tenemos los uruguayos un poco, ¿viste? En fin, nos falta un poco de acá, de de chif. argentinidad. Nos falta un poco de argentinidad. Claro. Y eso que Entonces, le mandamos ¿viste? bastante. Sí, un día sentate un día, parate en un buquebús y ante un problema te vas a dar cuenta. Lo que hacen quilombo y protestan son argentinos. Lo que toman mate y dicen, che, ¿qué les pasa a esto que hacen tanto lío? Esos son los uruguayos. Bueno, tengo un amigo uruguayo que no es tan así que debe ser porque se argentinizó. Ojo, ojo, yo tampoco soy tan así. Claro. Pero en general, amigo, en general es así. Se complica. ¿Cómo crees que viene? Porque la crisis de cuadros y representantes en Latinoamérica es vasta, y en Uruguay parece que de Pepe Mujica parece que no hubiera nada, ¿no? Y sin embargo, Uruguay tiene una tradición de militancia y lucha importante también, pero hoy en día no se ven cuadros que capitalicen esa representación ante la derecha que ha avanzado en toda Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos, en Chile hay un estallido social, pero no hay quien capitalice, en Bolivia sucede lo mismo, Venezuela, Ecuador. Yo tengo esperanza que Chile nos dé una sorpresa. Yo tengo contactos muy cercanos con los amigos de Chile, y Chile nos puede dar una sorpresa. Entiendo que en toda esa discusión hay contenido. Porque, a ver, formar cuadros, todo eso, ¿en torno a qué formar los cuadros? O sea, uno se tiene que formar en torno a determinadas visiones, determinado análisis de la realidad, determinadas posturas, determinada manera de ver la vida, la realidad, y eso plasmado en Claro. algo escrito, audiovisual, Sí, en un como programa, lo que quieras. fuese. Entonces, si cada vez discutimos menos sobre la realidad social, si algunas categorías, sobre todo a partir de la caída de lo que se llama el segundo mundo, digamos, ¿no? Claro. El bloque soviético, De sus aliados, hay cosas que ya no se hablan más. No hablamos más de imperialismo, no hablamos más de lucha de clase, no hablamos más de la propiedad de los medios de producción, no hablamos más de quiénes son los que... ¿Cuál? ¿De qué decís? La importancia del acceso a la información, ¿no? Por los medios hegemónicos. Ponele, ¿no? No hablamos más de esas cosas,
Bueno, entonces nos han corrido la cancha a un diálogo que es el que le conviene a la clase dominante, ¿no? O sea, Claro, mientras algunos te anuncian que bueno, ya no podemos hablar más de clases sociales, vos tenés a Warren Buffett, que hizo famosa hace muchos años una frase que dice, bueno, hay una guerra de clases, no una lucha de clases. Hay una guerra de clases y la vamos ganando nosotros, ¿no? Los ricos. claro, Entonces, si hoy vos ponés en una camioneta, está bien que diremos, bueno, ojo, esos billetes no están impresos, son números en una computadora, correcto, correcto. Eso daría para hablar mucho de la riqueza ficticia creada en las claro. computadoras y la riqueza real. Pero bueno, hoy las 6 personas que tienen más riqueza en el mundo, sentado, tienen más que el medio planeta más pobre, Sí, tres sí, mil total. setecientos millones de personas, bueno, digamos que la concentración de la riqueza en menos manos ya llega al límite, no hablemos del 1%, ni del 0,1, hablemos del Sí, 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 total. 0,0001. Sí, Entonces, sí, eso es lo que no camina. De algún modo, estamos en un mundo cada vez, eh, si te fijas, inclusive menos violento físicamente, comparado con otros momentos de las guerras de hoy, más allá de lo que pasa en Armenia y en otras partes han bajado, pero económicamente y psicológicamente la guerra es brutal. Hoy la guerra está por la disputa en qué tenés vos en tu imaginación, porque las imágenes son los que nos mueven sí, a la hora total. de hacer las cosas. Vos no vas a ningún lado si no tenés una imagen de una plaza, a protestar, a comprar tomate a la esquina, lo que sea. Si las imágenes que te llegan a tu cabeza son imágenes en las cuales vos, como oprimido, tomás el diagnóstico del opresor, bueno, la alienación es completa. Entonces tenemos cosas ridículas, gente, qué sé yo, no sé, que condena a Soros, Claro, pero por otro lado vos le decís, bueno, entonces ¿qué? Vamos a cuestionar las deudas, ¿no? Ah, no, 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 eso es de izquierda, pero no estás contra Soros. claro, Si estás claro, contra Soros, tenés que tener claro el sistema financiero. No, no, bueno, no, contra el claro, capitalismo. Pero, ¿cómo vas a estar contra Soros? Pero defendés el capitalismo. Bueno, es claro. medio raro, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y así vos te encontrás bueno, estas animaladas, vos fijate la prensa que le han dado a impresentables, como Espero o como Pues bueno, Milei, sí, 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 tal cual. que bueno, como explicaba el músico este Moro hace un tiempo, y es así, o sea, lo que se llama alta rotatividad, ¿no? Vos pones una canción y la empezás a pasar, a pasar, a pasar, y primero te dice, qué espantosa esta música, la escuchás tanto que un día estás lavando plato y la estás tarareando. Entonces, Total. che, discutís con eso, vos viste la agenda que vienen de discutir impuestos, de achicar el Estado, de que los políticos no sirven para nada. Y Claro, bueno, disculpame, pero nos guste o no, que no nos gusta la democracia formal, obviamente, nosotros los humanistas pretendemos la democracia real, claro. una democracia que a base es una democracia directa donde el poder esté realmente en el pueblo y la toma de decisiones esté en el pueblo, y eso hoy se podría implementar sin problema, pero de última los diputados son los más, y el poder ejecutivo y el poder legislativo son mucho más democráticos que el poder judicial, que nunca los votamos, digamos, Tal ¿no? cual, tal cual. También a los empresarios, digamos, ¿qué quiere que te diga? Acá parece que hubiera gente que inventó la tierra, acá los dueños, entre comillas, de la pampa húmeda que le hicieron a costa, y todas las tierras hacia el sur le hicieron a costa de sangre, fuego y cortar testículos y orejas de los pueblos originarios, Claro. esas personas que se apropiaron de la Pampa hace 150 años, Sí, sí, parece sí. que hablan como si hubieran inventado la arcilla, el Sí, sí, humus, sí, sí. ellos crearon las plantas, oiga, la naturaleza le llevó millones de años. Geológicamente, esta zona está intacta hace 3.500 años que no se modifica. Y ustedes vienen, porque en una época que no había ni elecciones, ni No, no, partidos, claro, obvio. 1840, 1850, te apropiaste de eso porque en un papel dice que vos sos el dueño de un Sí. río. Bueno, estamos todos locos. Además después de la masacre, ¿no? Después de masacrar a esos pueblos, ¿no? Por eso, Ni entonces, siquiera. entonces, ¿cómo? El campo. ¿Qué campo? Claro, claro, claro. Hagamos una cosa, que no haya más trabajadores y que ellos vayan, cultiven, cosechen, pasen con la avioneta, hagan de banderillero también abajo, ¿viste? Claro. Se llenan de Este, glifosato. sí, pero cuando se la lleven hay un problema, que no la saquen por las rutas nacionales porque ellos no quieren pagar impuestos, que no sé cómo van a hacer, que la revoleen, ¿viste? Y la tiren al puerto. Y no pretendan que en el puerto haya gente que sepa leer y escribir, porque esa gente aprendió en las escuelas públicas. Así que no Claro, sé cómo va a hacer, porque ellos no quieren pagar impuestos. Por lo tanto, no va a haber nadie que le haga los trámites. Digo, me parece que es hora de empezar a cuestionar este sentido común que se instala, claro, porque son como. vamos, otra lógica, dar trabajo. ¿Cómo dar trabajo? Las Claro. empresas dan trabajo. No, yo te organizo la producción del campo Sí, sin, total. Sí, sin sí, obvio. patrones, pero ¿sabés cómo te lo organizo? No Sí, hace sí. falta los patrones.
Ahora, sin trabajadores no No hay. existe nada, Y exactamente. bueno, esa es la lógica que tenemos que Y poner. esta pandemia dejó las claras eso, ¿no? Que el mundo sin los trabajadores no gira. Absolutamente, Sí, sí, total. absolutamente. Y bueno, eso me parece que es Ahora, un ahora, hecho. en base a todo esto, ¿no Sí, crees que hemos perdido la batalla cultural, la batalla comunicacional en estos años, en estos, ponele, últimos 30 años, junto con la caída del bloque soviético? No hemos sí, perdido, pero garrafalmente, ¿no? Porque que un trabajador crea en un Macri y no crea en un militante obrero porque supuestamente es de izquierda, eso es, estamos jodidos, digamos, algo mal hicimos, o todo mal, no sé, si es algo no, o no, todo. hay un poder de fuego desigual. Vos sos un periodista que, llevémoslo a lo Comunicador, Clausewitz. No, no sé. No, no, bueno, soy un comunicador. Llevémoslo a la guerra. La muerte militar iraní en Irak demostró, demostró que vos podés ser un militar de tu patria, tener unos autos blindados espectaculares, unos guardaespaldas que no hay dinero puesto en las Caimanes que te los pueda comprar, no hay modo. Claro, Expertos en artes marciales, y de repente un flaco, una flaca, alguien que pesa 50 kilos, claro. a mucha distancia, con un satélite, hizo pic y se terminó. El militar, los blindados y la Claro. guardia de seguridad. Entonces, hoy se dispara con otro tipo de arma. Ni hablemos ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, que va mucho más adelantada. Sí, Lo que se hace que las regulaciones. Entonces, ahí vamos hacia otro problema, porque y donde sabemos que la industria armamentista y lo militar es lo que va más avanzado. Entonces, el control está siendo muy sofisticado. Por eso es importantísimo lo que estás haciendo vos y lo que hacemos todo lo que podemos, claro, exactamente. de sembrar donde lleguen nuestras posibilidades, en cualquier resquicio es válido dar la discusión, porque capaz que lo que le podemos oponer a las grandes cadenas de medios es muchísimas personas comunicando, Exactamente. muchísimos. Creo que esa es y estableciendo redes, y viendo cómo nos hacemos más fuertes, y viendo cómo nos damos a conocer. Yo creo que ahí está la disputa, porque está de nuestro lado me parece el lado humano de los pueblos, sin duda, y porque además es una insensatez que estas personas sigan siendo las que le dan dirección a la humanidad. No, Claro. de la mano de quienes vamos no hay un buen Sí. futuro, pero no para algunos, para todos, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo ves ese rol de los medios alternativos en Uruguay? ¿No? Porque acá, bueno, en estos últimos tiempos han florecido un montón, pero todavía hay lugares que no están tan a flor de piel. Bueno, en Uruguay hay muchas radios comunitarias. Ujú, Las radios comunitarias tienen como una condición que no pueden ser partidarias, políticas, ¿no? ujú. Pero se mezclan muchos temas sociales y todo eso, y también hay mucha gente que se está animando a transmitir por internet. Bueno, es algo parecido acá, ¿no? Sí, Pero en sí, toda localidad que vos llegás, hasta en todo pueblo chiquito, siempre hay gente joven claro. Sí, las que redes abrió está, mucho ese plan. sí, que están en ese intento, canales por YouTube. Yo creo que es una resistencia interesante a la que le tenemos que subir el nivel, digamos, ¿no? En todos los sentidos. Y Claro. eso me parece que lo va a dar el intercambio. Bueno, sabemos que hay comunidades justamente que reúnen a medios alternativos en América Latina Sí, sí, sí. y, bueno, creo que eso hay que fortalecerlo. Y bueno, eso, ¿no? Pero se intenta con las limitaciones del caso, ¿no? Y como, sí, totalmente. Contra la superestructura, igual que como hablábamos antes, ¿no? Contra los trolls pagos con millones de pesos, ¿no? O sea, eh, ¿cómo ves ahora dentro que se está rearmando el Frente Amplio? Si está tratando de formar o cómo están las demás organizaciones que intentan dar la batalla, ya que de acá a 2 años va a haber elecciones en Uruguay. Sí, lo de Uruguay es un poco, hoy, en términos políticos, un poco, no tengo buenas noticias, digamos, ¿no? El Frente Amplio se fue modificando, como te decía, se fue transformando en un partido Sí, socialdemócrata. sí, muy a lo El Bachelet, modelo, Chile, ¿no? exacto, me ganaste de mano. El modelo para Tabaré Vázquez era Bachelet. Entonces también se explica un poco esa convivencia Tal cual. Piñera-Bachelet con. ¿No? Sí, sí. Y lo que logró hacer fue el Frente Amplio, que era el que dinamizaba las consultas populares,
el pueblo uruguayo dejó de militar muchísimo, los sindicatos bajaron los decibeles, paro de 2 horas, paro de 4 horas, esperemos, ganarle en el salario real en el año un 0,5 ya es un gran avance, bueno, todo Claro. así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vos te encontrás con los que visitaron Montevideo y Uruguay hace 20 años, hoy se encontrarían que Uruguay no tienen los uruguayos esa capacidad de movilización que tenían antes, si bien hay fechas simbólicas, como el Claro. aniversario del golpe de Estado, ¿no? Como acá es el 24 de marzo, que movilizan a mucha gente. Ahora se está rearmando eso. Me parece que los que estamos a la izquierda del Frente Amplio, digamos, nosotros participamos hace 13 años en la Unidad Popular, estamos tratando de ver cómo otra vez, o sea que no se disfrace el Frente Amplio de izquierda. Ahora, hay un problema también que es interesante. Está la punta del iceberg, donde está la cúpula del Frente Amplio, Claro. pero la base del Frente Amplio, y sus adherentes, es sin duda un sector que más podemos rescatar en cuanto a la conciencia social en Uruguay. Lo que pasa es que nosotros estamos en un sector de la izquierda que obtuvo una bancada con el 1% en el 2014, hizo pésimamente mal las cosas en el 2019 en términos publicitarios, se creyó justamente en la infantería, Claro. y hoy es un mundo de drones, entonces por más que vos tengas mucha militancia en la calle, Claro. tu militancia reparte volantes, pero la gente vota lo que ve en un celular. Claro, Entonces, totalmente. vos pintas muro y la gente pasa caminando mirando el celu, El no mira celular. el muro. Claro, A lo sumo, exactamente. si pintás un muro, sacale una foto, pero mandalo por el celular, Claro, digamos, ¿no? claro, claro. Nosotros dimos la discusión dentro de la UP, todo el 2018, que necesitábamos asesoramiento, que necesitábamos que gente, del palo de la izquierda, la mirada de la Claro, izquierda, exactamente. Sí, sí. pero nos asesorara en campañas electorales, y bueno, no, se confió en lo artesanal, y por poquitos votos, por unos 3.000 votos, nos llegamos a renovar la banca, lo cual fue una pena, porque fue una banca que trabajó muy bien. De hecho, hoy el Hospital de Clínicas en el Uruguay, por ejemplo, sigue siendo el Estado por una lucha, y el estudio de un impuesto, el impuesto a la cerveza, que se modificó, una parte de lo que la cerveza está grabada en el Uruguay, se destinó y se evitó una PPP, ¿no? La participación pública-privada, que era lo que quería venir por el Clínica, que al igual que acá en Argentina es el Claro, hospital también de estudio, un hospital universitario, ¿no? claro. Pero se hicieron muy bien las cosas, pero no se promocionaron. Y los amigos de la vieja guardia de la izquierda tienen que entender que hoy día es el envase y el contenido. Pero Claro. solo el contenido no. Vos hacés la mejor mermelada, Sí. la ponés en una bolsa de nylon y la ponés en la góndola y la ponés mermelada pura, orgánica, y capaz que se llevan la de... Y si Sí. la ponés barata, peor todavía, porque por algo debe ser sospechosa que Claro, está barata. claro, Entonces, hay un sector que te va a votar, pero hablemosles a esos conjuntos humanos que cada vez están más despolitizados, también necesitan que las cosas le entren por los sentidos, por los ojos, por el oído. Hay que tratar de ser agradable, hay que mostrar cierta diversidad, y en eso la verdad fuimos un desastre. Claro. Esto no es una autocrítica, esto es una evaluación de la cual esperamos aprender. ¿Por qué? Porque hacia el 2024 en Uruguay, a la izquierda del Frente Amplio, y ojalá con algunos compañeras y compañeros que vengan del FA, hay que armar una coalición de gobierno. Claro, en torno a la Unidad Popular o en torno a otras características, pero todos esos grupos que están en la Unidad Popular y otros tenemos que poder reagruparnos y potenciar un espacio para que haya una alternativa en serio. ¿Cuál es? Que el pueblo empiece a ser protagonista. Acá estamos en un problema. Las democracias formales están tan degradadas por, cualquier encuesta que hacen, sí. Cada vez se cree menos en la democracia, pero ahora la democracia, nosotros no conocemos la democracia, nosotros vivimos en repúblicas de poder representativo. Si el pueblo no delibera ni gobierna, si no es a través de su representante, esa definición en sí misma es un oxímoron respecto a lo que es democracia, porque democracia es autoridad del pueblo, es gobierno del pueblo. Entonces, solo podríamos gobernar el pueblo, porque yo hice una cuenta y digo, si en Argentina hacemos una asamblea a lo griego, ¿viste? Sí, claro. Y le damos a 30 millones de personas la palabra 30 segundos, ¿sabe cuántos años demoramos en la primera ronda? 25 años demora la primera conversación. Claro. Es obvio que no estamos hablando de eso, pero de lo que estamos hablando es que, por ejemplo, te tiro una serie de propuestas concretas. Que las promesas electorales sean un contrato, que el empleado, el que se propone para ser empleado del pueblo, para su beneficio, firma un contrato como vos entras a laburar. Si vos no cumplís con ese contrato, para afuera y llama elecciones de vuelta. Revocatoria de mandato en base a la propuesta que vos tenés. ¿Sí?
Después, hay que democratizar también al Poder Judicial. Esto de que si vos al Poder Judicial lo hacés meter en la política, resulta que no, porque se politiza, uno se pregunta, ¿y quién designa a la Suprema Corte? ¿Quién designa a los jueces? Siempre es una mezcla en todos los países, los otros dos poderes, de acuerdo a distintos procedimientos. Entonces, ¿cómo no va a estar politizado el Claro. Poder Judicial? No bajan de un Olimpo, ¿viste? No, no, totalmente. Después, las consultas populares. En el Parlamento se hacen leyes, sí, pero el pueblo podía tener la posibilidad por consultas de vetarlas. Veto popular a las leyes. Y a la vez, iniciativa popular a las leyes. Que el Parlamento esté obligado a tratar determinadas leyes y luego esas leyes, si aún no se las aprueban, que ingresan por vía del popular, un referéndum obligue a que si el pueblo la vota, tiene que ser parte después de las leyes de la nación. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. igualdad para todas las expresiones políticas al acceso a los medios. Totalmente. Porque democracia no es votar, el voto es lo último. Sí, sí. Es un Vos si verbo no dentro tenés, de la oración. claro, pero si vos no tenés acceso a la información, o sea, a votar en base a qué, a candidato, esta democracia, que nosotros se critican tanto la democracia cubana, la democracia que Claro. emerge de otra manera desde el vecindario, acá un tipo porque canta bien, y hasta hace poco no sabían, si lo apurabas cuántas provincias tenía el país, de repente es candidato. Sí, Entonces, sí, sí. o porque participó en un reality show, o porque hizo una propaganda de mayonesa y se hizo famoso. O sea, a Sí, es ver, nefasto. Sí. en Uruguay nos cayó un tipo que, un inversor de estos de financiero, Sartori, Juan Sartori, capaz que te enteraste, No, no. hizo una campaña millonaria y participó en las internas, compitió con la calle Pou, sacó 100.000 votos, Ah, sí, 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 sí. el tipo Sí, no estaba parado, le hacían unas sí, le hizo la gran preguntas. Trump, casi, casi se la gana. Claro, claro, Sí, sí, pero sí. fue ridículo. Ahora Y sí. vos lo veías en las plazas, todo con grupos de pibes Sí, sí, pagos que militaban, pero en realidad Juan Sartori no sabía, no sí, tenía sí. idea de nada. Un día le preguntaron por el panóptico de Foucault, bueno, de Betan, como lo quieran Claro, ver, sí, tal cual. y dijo, no se trata de averiguar qué es eso. O sea, está bien, digo, nadie te pide que sepas, ¿viste? Pero no son Sí, cosas sí, medias sí. gruesas, ¿viste? Para un tipo que está en política no puede ser que no tenía idea de nada. Sacó más de 100.000 votos. Claro. Fue Bueno, el segundo. tenemos el intendente de Quilmes que pensaba que el pozo de Quilmes era un pozo, un bache Sí, a Martiniano Molina. Martiniano Molina, de Qué jugador jugador. de handball a cocinero a intendente. Nadie niega que pueda ser muy buena paella, ¿viste? Pero bueno. Claro, sí, 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 tal cual, totalmente. Sí, también creo que es, de alguna manera, la izquierda y el campo popular tenemos que dejar los egos revolucionarios de lado y aunar con el enemigo, ¿no? Porque eso también es algo que divide mucho al campo popular, ¿no? ¿Quién es más Y mirá, rojo y quién es más... yo te voy a sacar un librito. Bueno, mira, este librito, este librito es de la biblioteca anarquista, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, ponele, sí, la conozco. entonces yo vengo de otro lado, lo que pasa, cada uno de nosotros tiene en la izquierda la receta, la Claro, posta, ¿entendés? La la posta. La revolución, posta sí, está sí, sí. acá, ¿entendés? Sí, Entonces, sí, sí. mientras la posta esté acá, vamos a estar en problemas, ¿Cuál es de pero Bakunin ese o de...? no, A este es ver, Colapso de Carlos Taibo, que es un librazo, ahí. y Taibo es un tipo espectacular. Va, menos para mí. Sí, 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 sí. Yo soy anarquista de los 17 años también, es bueno aclararlo, ¿no? Bien, eso. Humanista de los 19, pero Es que de las teorías políticas la más purista de todas, el anarquismo. no sé si era más una purita, es la que es, Pero en el buen sentido de la palabra lo digo. No, no, no lo digo desde la cosa se naif. yo te lo iba a decir así, se respira de otra manera, porque Sí, a sí, sí, ver, sí. también las ideologías o los planteos, de acuerdo a cómo se planteen, y si uno trata de ser más o menos coherente, coinciden, yo sé que no es así siempre, pero de algún modo definen un estilo de vida. Entonces, qué sé yo, en mi caso como adolescente anarquista y después como humanista, Claro. o sea, uno vive de cierta manera que no se casa con determinadas cuestiones y que disfruta, creo que el único beneficio que tenemos a veces militando en pequeñas corrientes que son como débiles voces, que no son escuchadas, es, humildemente te lo digo, cómo disfrutamos de la vida de determinadas cosas que uno ve que otros no disfrutan, o al Sí, menos sí, otros totalmente. lloran Sí, y se sí, sí. lamentan por cuestiones que nosotros no nos lamentamos. Claro, No sé si se claro. entiende, ¿viste? Sí, 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 tal O cual. no nos agarran nunca con la guita en el banco, ¿viste? Claro. No nos agarra un corralito jamás. No solo Claro. porque no, más allá de que tengamos algún pesito, no lo vamos a tener en el banco, ¿viste? Sí, 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 Seguro. tal cual. Sí, sí, sí. Es total. Pero bueno, creo que
es una lucha que vamos a tener que dar paso a paso, ¿no? Y esto de los medios hegemónicos contrahegemónicos son sumamente importantes, ¿no? En esta batalla, porque estamos complicados, porque a veces hasta los que dicen ser amigos son más complicados que Clarín, ¿no? Porque uno de Clarín no quiere ni puede esperar nada, pero cuando del otro lado los que dicen ser amigos se A ver, tiran a matar, y poneme un ejemplo. tenés un página que por más que uno pueda tener todo el mejor recuerdo con página 12, aún así muchas veces le paga sueldos magros a sus empleados, no le paga término, lo conduce lo que para mi criterio es un burócrata sindical, digamos, por más que sea un burócrata amigo, es un burócrata, digamos. Para mí no está, creo que hacer alianzas con el enemigo o con ciertas personas burócratas, sabes que después si te van a cagar, te van a cagar, Lo que sea pasa es que de amigo tuyo o no, digamos. sí, para mí hay momentos como en la vida de uno, como todo, hay momentos que son muy significativos. La imagen más significativa que vi y que condiciona el presente en la política argentina es un tuit de Sergio Massa, si no me equivoco, 28 o 26 de mayo del año pasado, en el que está sentado con Pichetto, con Urtubey y con Schiaretti, aún en el intento de lograr ese bipartidismo ya, digamos, Claro. de combo completo afín Sí, sí, sí. al régimen, ¿no? al poder real, y vos mirás después, 3 meses más tarde, esas cartas donde estaban jugando, ¿no? Claro. Uno en una fórmula como vicepresidente, el otro en otra fórmula como vicepresidente, el otro como número 3, como contrapeso de Cristina Kirchner, Claro. ¿no? a la derecha de Alberto, y Schiaretti jugando para Macri, como Claro. jugó tan claramente en la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que Massa claramente es más amigo de ellos que de Claro. cualquiera de los que está hoy acá, digamos, ¿no? Y a veces pasa con la militancia, nosotros hablamos mucho, me relaciono con muchos amigos que son kirchneristas y Sí, sí, etcétera, sí. y una vez me parece que ciertas jugadas que también hoy día se dan, se expresan como es la alianza hoy, ¿no? Que hoy este gobierno creo que tiene más componente socialdemócrata o cierto componente socialdemócrata y ha perdido peso en lo nacional y popular, ¿no? Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, Bueno, pero el Frente Amplio, aún el con Frente eso Amplio voy, ¿no? Uno no espera, digamos, a mí me asombra que Massa todavía no haya hecho una mexicaneada de cooptar, digamos, de Massa, si hace algo ya era de esperarse. Te asombra que no lo haga todavía, eso por ahí es más ¿cómo le llaman relevante. a, ¿cómo le llaman a esos agentes que tienen en los lugares, agentes dormidos? ¿Cómo se llaman a los que tienen en Ah, los lugares? No, las células muertas, esa, decís bueno. vos. No, yo creo que un jugador como Massa, ya lo vas a ver en el futuro, él va a hacer la movida en el momento que tenga que hacerla, que no es ahora, es muy prematuro. Siempre he pensado que, bueno, nos vamos por otro lado, pero que él va a conformar ahí con ese. Acordate ese grupo de la foto de Sí, los cuatro y hablemos dentro de un tiempo. claro. Después de término, de Y en medio algún término. momento, en Sí, algún sí. momento. El tema siempre es el pueblo, ¿no? Y yo reconozco que hay el pueblo argentino resistió el embate de los medios hegemónicos, hoy se lo quisieron, Sí, sí, sí. con Macri, las barbaridades que hicieron con la justicia, con los medios, con los dueños de 5N, con Víctor Hugo Morales, con Sí, Navarro, con sí, bueno, sí, 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 las barbaridades que totalmente. hicieron con Cristina, las citaciones, y sin embargo, viste que hubo un 40% que no había con qué moverlo, Claro. y yo creo ese potencial que tiene Uruguay, Argentina, que vos te la ponían a Cristina Kirchner con los bolsos del hombro de López, que se quita de Macri esa, pero ese es otro Sí, tema, sí, digamos. sí, claro. Sí, sí. Te lo ponían y vos decís, no lo creo, es un montaje de Clarín. ¿No? O sea, Claro. lo cual eso te indica ese potencial. Yo creo que ese potencial, como hablo con mis amigos, tiene que salir a comerle la cabeza de manera bien dicha a sus vecinos. Claro. No hay que dar, o sea, la lucha de los medios la tenemos que discutir en el almacén. El problema, ¿sabes cuál es? Que Claro. mucha gente que es formada, por ejemplo, inclusive académicamente o culturalmente, te reconoce que tiene grandes problemas para hablar en el almacén y que tiene Sí. grandes problemas para hablar en la calle. Pues no Y están en el llano. necesitamos simplificar y Claro. necesitamos poder hablar a la hora de morfar de política con profundidad Claro. y desde el lado popular. Y yo creo que eso, yo, al menos en los ámbitos en los que estoy, trato de dar la discusión Claro. con Con la esos temas cotidianidad, ¿no? Con la simpleza de que los profesores de historia salgan a hablar a las plazas, loco, vamos, vamos, Claro. vamos, vamos No, a la no, pero plaza, vamos.
Eso es parte de la batalla Vamos, cultural, ¿no? Que uno, vamos a hablar en los trenes, vamos a hablar claro, con la gente donde está. Claro, la pandemia de algún modo nos complicó un poco eso. claro, Pero tenéis que en esa movida a principios de este año. ¿Viste? totalmente. Bueno, Daniel, yo te agradezco mucho el tiempo para hablar un poco de Uruguay, ya que nos quieren vender la nueva Chile, la nueva panacea liberal, capitalista, y uno sabe que no es así, entonces trata de aportar desde ese lugar, ¿no? De hablar con gente del palo, de allá, que la cuenta así, con la simpleza, ¿no? Sin el casé y sin el púlpito Sí, de, de la superestructura. Así que yo te agradezco. Te dejo que te despidas como quieras de los oyentes. no, yo creo para decirte que a veces son como uno los escucha y a mí me ha hecho reír mucho Macri, más allá de toda la desgracia que ha sido el gobierno, pero viste sus cosas. Y a veces los medios lo mismo, que quieren vender vos no sabés estos capuzotos, a ustedes le hace el saborido, le está haciendo a TN. ¿Quiénes arman Claro, claro, los claro. argumentos, ¿no? Porque vendernos a Uruguay como lugar para que te vayas a hacer la gran Uruguay, cuando en realidad no tenés ni idea cómo seguimos los uruguayos secando las hierbas al sol, atando con alambre. El uruguayo te va a decir, vos termina el año, y el uruguayo te va a decir, ¿este año qué hiciste? ¿Fuiste al cine? Por supuesto. ¿Y al teatro un tipo de clase media? Sí, a la cancha de fútbol, claro, ¿cómo no voy a ir? Y a la playa también. Ahora, cuando empieza a contar, te va a contar que en marzo fue una vez a ver un partido, Claro. que en junio fue una vez a comer afuera, que en agosto fue al cine y que al teatro fue en noviembre. Claro. Porque tuvo que dosificar todo lo que hacía, porque una cosa también la compartió un 2x1 no sé con quién. O sea, es un lugar de una suma austeridad. Los uruguayos en Montevideo no andamos con el termo y el mate solo porque nos gusta. Andamos porque no estamos acostumbrados a pasar por un kiosco y comprarnos una botellita de nada, porque no nos da. El termo y el mate nos ayuda a salir a pasear, a caminar y a la rambla, y nos agarramos a comprar un café, porque si cada vez que salimos vamos a hacer eso, no nos da. Claro. Y te lo digo, sos un docente, un cana, un chofer, no podés, ¿viste? Y acá, ¿viste? Que hay otra cosa más habitual, mucho más accesible, que algo siempre te estás comprando en la calle. Sí, Bueno, sí, sí. eso no ocurre en Uruguay. Así que bueno, te agradezco la oportunidad, un gusto, Néstor, conocerte. Y Gracias, bueno, hermano. después vamos a quedar conectados porque me gusta también Sí, 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 divulgar de lo que uno. vos haces, Sí, sí, sí. seguirte y bueno, que cierto núcleo cercano, la gente que yo pueda llegar, también conozca lo que estás haciendo. Dale, muchísimas gracias y bueno, el micrófono abierto siempre para lo que gusten. Bueno, Dale, un te gran agradezco abrazo. muchísimo. Gracias.